Me fue dicho que en otros tiempos hubo en este lugar una iglesia levantada en memoria de esta gracia inestimable otorgada por Dios, pero que fue entregada a la destrucción a causa precisamente de las muchas disputas y escándalos que se suscitaban a raíz de las controversias acerca de la Inmaculada Concepción de María. Les hacía comprender también que, sin el pecado original, la concepción de todos los hombres hubiera sido igualmente pura. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 9. Se anuncia a los paganos el futuro Mesías. He visto que por la gran misericordia de Dios se anunció a los paganos piadosos de esa época que el Mesías debía nacer de una virgen en Judea. Esto sucedió en Caldea, donde había astrólogos que tenían visiones de una figura en los astros o en mitad del cielo. Estos astrólogos profetizaban luego todo lo que veían. También en Egipto he visto anuncios de la futura salvación. Le fue mandado a Elías que reuniera varias piadosas familias dispersas en el norte, oriente y mediodía, y las llevase a Judea. Elías envió a 3 discípulos de los profetas, que reconoció aptos para dicho objeto, por una señal que le dio el mismo Dios a Elías. Necesitaba gente muy segura, porque era una empresa ardua y arriesgada. Uno de ellos fue al norte, otro al oriente y el tercero al mediodía. Este camino lo llevaba a Egipto por un camino peligroso para los israelitas. Lo he visto en el mismo camino cuando huyó a Egipto la Sagrada Familia y luego en la ciudad de Heliópolis. En un valle había un gran templo, rodeado de muchos edificios, y él llegó allí a tiempo que se presentaba adoración a un buey vivo. De estos animales había varias figuras en el templo junto a otros ídolos. Se sacrificaban al ídolo niños que habían nacido deformes. Como el profeta pasara por allí, lo detuvieron y lo llevaron delante de los sacerdotes. Por suerte, estos eran, en general, muy curiosos de novedades. De otro modo lo habrían matado. Le preguntaron de dónde era, y él les contestó claramente que nacería una virgen de la cual vendría la salvación del mundo, que entonces todos sus ídolos caerían por tierra deshechos. Nota: San Epifanio, en un libro sobre la vida de los profetas, dice de Jeremías: el profeta dio una señal a los sacerdotes de Egipto, anunciándoles que sus ídolos caerían al suelo hechos pedazos, cuando una virgen madre, con su divino hijo, entrare en Egipto. Este discípulo de Elías no fue Jeremías, que nació 3 siglos después. Fin de la nota. Se maravillaron de lo que les decía, se conmovieron y lo dejaron marchar. Después se reunieron en consejo e hicieron la figura de una virgen, que pendieron en medio de su templo, extendida en el aire como si planeara. La imagen tenía un peinado semejante al de sus ídolos, de los cuales gran número habían sido puestos en fila. Tenían busto de mujer y el resto era semejante al león. Nota: un arqueólogo señala la estatua egipcia que representaba a Isis con las mismas características. Fin de la nota. La imagen de la Virgen que hicieron los egipcios llevaba en la cabeza un pequeño vaso, bastante hondo, parecido al que usaban para medir las frutas. Los brazos hasta el codo estaban pegados a lo largo del cuerpo, separándosele de él y extendiéndose al alzarse. La imagen tenía algunas espigas de trigo en las manos. Tenía 3 senos, uno mayor en el centro y 2 pequeños más abajo a cada lado. La parte inferior del cuerpo estaba envuelta en largo ropaje. De los pies, pequeños y muy finos, colgaban algo así como borlas. De los 2 hombros se alzaban hermosas plumas en forma de rayos que parecían alas y que eran como 2 peines estrechamente unidos entre sí. Tenía otras plumas cruzadas a lo ancho de las caderas, replegadas hacia arriba por la mitad del cuerpo.
El vestido no tenía pliegues. Honraron a esta imagen y le ofrecieron sacrificios, rogándole que no destruyera a su buey Apis ni a las demás deidades. Por otra parte, perseveraron en todas las abominaciones de su culto idolátrico, empezando, sin embargo, desde ese momento a invocar primero a la Virgen de la cual habían hecho la imagen, según creo, de acuerdo con diversas indicaciones tomadas del relato del profeta y tratando de reproducir la figura vista por Elías. He visto cuadros de la historia de Tobías y del casamiento del joven Tobías por intermedio del ángel, y supe que había allí una figura de Santa Ana y de su historia. El viejo Tobías representaba a la raza piadosa de los judíos que esperaban al Mesías. El haberse puesto ciego significaba que no debía tener más hijos y que debía encargarse más a la meditación y a la oración. Las molestias que le ocasionaba su mujer con sus quejas significaban las formas vacías de los fariseos y doctores de la ley. La paloma era una indicación de la primavera cercana y de la salud venidera. La ceguera indicaba la espera ansiosa de la redención y la ignorancia del lugar de su advenimiento. El ángel dijo verdad al afirmar que era Azarías, hijo de Ananías, pues estas palabras significan más o menos la ayuda de Dios que viene de la nube de Dios. El ángel era la conducción de las descendencias y la conservación y dirección de la bendición misteriosa hasta su cumplimiento en la concepción inmaculada de María. Las oraciones del viejo Tobías y de Sara, llevadas ante el trono de Dios por los ángeles, por haber sido escuchadas, significaban los clamores y deseos de los piadosos israelitas y de las hijas de Sión, pidiendo la venida de la redención, y también el clamor de Joaquín y de Ana para conseguir la hija de la promesa. La ceguera de Tobías y la murmuración de su mujer indicaban también el desprecio que se hizo a Joaquín al rechazarle su sacrificio. Los 7 pretendientes de Sara muertos significaban aquellos antepasados de la Santa Virgen que habían impedido la venida de María y la salvación, como asimismo los pretendientes que Ana tuvo que rechazar antes de Joaquín. El desprecio de la criada de Sara indicaba el desprecio de los paganos y de los incrédulos judíos ante la venida del Mesías, que llevaba a los buenos a rezar. También expresaba el desprecio de la criada de Ana, que movió a ésta a rezar con más fervor hasta que fue oída su petición. El pez que pretendía devorar a Tobías significaba la larga esterilidad de Ana. El corte del hígado, la bilis y el corazón del pez expresaban la mortificación y las buenas obras. El cabrito que la mujer de Tobías había traído a casa en pago de su trabajo era realmente hurtado, que los hombres le dieron por bueno y pagado barato. Tobías conocía a esta gente y lo sabía, y fue por esto reprochado. Tenía también la significación de los desprecios que sufrían los buenos judíos y esenios de parte de los fariseos y judíos formulistas y otras que no recuerdo. La hiel con la cual el ciego Tobías recobró la vista indicaba la mortificación y la penitencia por las cuales los judíos elegidos llegaban al conocimiento de la salud y redención. Indicaba además la entrada de la luz en la oscuridad por medio de la amarga pasión de Jesucristo desde su niñez. Cuadros de la Inmaculada Concepción. Vi salir de la tierra una hermosa columna como el tallo de una flor. A semejanza del cáliz de una flor o la cabeza de la amapola que surgen de un péndulo, así salía de la columna una iglesia octogonal, resplandeciente, que permaneció firme sobre la columna. Esta subía hasta el centro de la iglesia como un pequeño árbol, cuyas ramas, divididas con regularidad, llevaban las figuras de la familia de la Santísima Virgen, las cuales, en esta representación de la fiesta, eran objeto de veneración particular. Estaban como sobre los estambres de una flor. Santa Ana estaba colocada entre Joaquín y otro, quizás su padre. Debajo del pecho de Santa Ana
Vi una cavidad luminosa, como un cáliz, y en ella la figura de un niño resplandeciente que se desarrollaba y crecía. Sus manecitas estaban cruzadas sobre el pecho. De su cabecita inclinada partían infinidad de rayos que se dirigían hacia una parte del mundo. Me parece que no era en todas direcciones. Sobre otras ramas circundantes había varias figuras vueltas hacia el centro en actitud respetuosa. En la iglesia vi un número infinito de santos en fila, rodeándola o formando coros que se inclinaban al rezar hacia la Santa Madre. Se exteriorizaba el fervor más dulce y notábase una íntima unión en esta fiesta, que sólo podía compararse a la de un cantero de flores muy variadas, que agitadas por el aroma suave girasen hacia el sol, como para ofrecer sus fragancias y sus colores al astro del cual recibían sus propios dones y su propia vida. Por encima de este cuadro simbólico de la festividad de la Inmaculada Concepción, se alzó el pequeño árbol luminoso con un nuevo vástago en la extremidad, y en esta segunda corona de ramas pude contemplar la celebración de una segunda etapa de la fiesta. Aquí María y José estaban hincados de rodillas, y algo más abajo, delante de ellos, Santa Ana. Todos adoraban al niño Jesús sentado, con el globo del reino en la mano, en lo más alto del tallo, rodeado de un resplandor maravilloso. En torno de este cuadro veíase a corta distancia varios coros de los reyes magos, de los pastores, de los apóstoles y discípulos, mientras otros santos formaban círculos algo más alejados del centro. Observé en las alturas algunas formas más difusas, los coros celestiales. Más alto aún, el brillo como de un medio sol penetraba atravesando la cúpula de la iglesia. Parecía indicar este segundo cuadro la proximidad de la fiesta de la Natividad que sigue a la Inmaculada Concepción. Cuando apareció el primer cuadro, me pareció hallarme fuera de la iglesia, bajo la columna, en un país circundante. Después me encontré dentro de ella. Vi a la pequeña María creciendo en el espacio luminoso, debajo del corazón de Santa Ana. Me sentía penetrada en la íntima convicción de la ausencia absoluta de toda mancha original en la concepción de María. Leí esto con toda claridad como se lee un libro y lo comprendí entonces perfectamente. Me fue dicho que en otros tiempos hubo en este lugar una iglesia levantada en memoria de esta gracia inestimable otorgada por Dios, pero que fue entregada a la destrucción a causa precisamente de las muchas disputas y escándalos que se suscitaban a raíz de las controversias acerca de la Inmaculada Concepción de María. Entendí también estas palabras: en cada visión permanece un misterio hasta que se haya realizado. La Iglesia triunfante sigue celebrando allí mismo la fiesta de la Inmaculada Concepción. Misterios de la vida de María. Diciembre 26 del año 1822. A menudo oía a María contar a algunas mujeres de su confianza, Juana Chuza y Susana de Jerusalén, diferentes misterios relativos a nuestro Señor y a ella misma, que sabía por iluminación interior del cielo o por lo que le había narrado Santa Ana. Le oí decir a Susana y a Marta que durante el tiempo que llevaba Jesús en su seno, jamás había sentido el más pequeño sufrimiento, sino un continuo regocijo y felicidad indecible. Contaba que Joaquín y Ana se habían encontrado bajo la puerta dorada en una hora también dorada, que en aquel sitio habían recibido la plenitud de la gracia divina en virtud de la cual ella sola había recibido la existencia en el seno de su madre por efecto de la santa obediencia y del puro amor de Dios, sin mezcla de impureza alguna. Les hacía comprender también que, sin el pecado original, la concepción de todos los hombres hubiera sido igualmente pura. Vi enseguida de nuevo todo lo relacionado con la gracia acordada a los padres de María, desde la aparición del ángel hasta su encuentro bajo la puerta dorada. Bajo ella he visto a Joaquín y a Ana
rodeados de una multitud de ángeles que resplandecían con luz celestial. También ellos eran luminosos y puros, casi como espíritus. Hallábanse en el estado sobrenatural en que ninguna pareja humana se hubo hallado antes. Creo que era bajo la puerta dorada donde tenían lugar las pruebas y ceremonias de la absolución para las mujeres acusadas de adulterio, así como otras expiaciones. Debajo del templo había 5 pasajes subterráneos de esa clase, y existía además otro bajo el lugar donde habitaban las vírgenes. Estos pasajes servían para ciertas expiaciones. Ignoro si otras personas pasaron por este camino antes que Joaquín y Ana, pero fue este un caso muy raro. No recuerdo si lo usaban para los sacrificios que se ofrecían por las personas estériles, pero sé que en esa circunstancia les fue ordenado a los sacerdotes disponer las cosas en la forma sucedida. (12) Víspera del nacimiento de María. Qué alegría tan grande hay en toda la naturaleza. Oigo cantar a los pajaritos, veo a los corderitos y cabritos saltar de alegría, y a las palomas rondar en bandanas de un lado a otro con inusitado alborozo, allí donde estuvo antes la casa de Ana. Ahora no existe nada. El lugar es todo desierto. Tuve una visión de peregrinos de muy antiguos tiempos que, recogidos sus vestidos, con turbantes en las cabezas y largos bastones de viaje, atravesaban esta comarca para dirigirse al Monte Carmelo. Ellos también notaron esta alegría extraordinaria en la naturaleza. Cuando manifestaron su extrañeza y preguntaron a las personas con las cuales se hospedaron la razón de tal suceso, les respondieron que tales contentos y manifestaciones de alegría se notan todas las vísperas desde el nacimiento de María y que allí había estado la casa de Ana. Hablaron entonces de un varón santo de tiempos antiguos que había observado esta renovación de la naturaleza, que fue la causa de que se celebrase entonces la fiesta del nacimiento de María en la Iglesia Católica. 250 años después del tránsito de María al cielo, vi a un piadoso peregrino atravesar la Tierra Santa y visitar y anotar todos los lugares por donde había estado Jesús en su peregrinación sobre la tierra, para venerarlos y recordarlos. Este hombre gozó de una inspiración sobrenatural que le guiaba. En algunos lugares se detenía varios días, probando especialmente dulzura y contento, y recibía revelaciones mientras estaba en oración y meditación piadosas. Había tenido siempre la impresión de que del 7 al 8 de septiembre había una grande alegría en la naturaleza en Tierra Santa, y oía en este camino armoniosos cantos de pájaros. Finalmente obtuvo, después de mucho pedir en oración, la revelación de que esta era la fecha del nacimiento de María. Tuvo la revelación en el camino al monte Sinaí y el aviso de que allí había una capilla murada dedicada a María, en una gruta del profeta Elías. Se le dijo que debía decir estas cosas a los solitarios que habitaban en las faldas del monte Sinaí, a donde le he visto llegar. Donde ahora están los monjes, había ya ermitaños que vivían aislados. El lugar era entonces tan agreste del lado del valle como ahora, necesitándose un aparato para poder subir arriba. Observé que, según sus indicaciones, se celebró allí la festividad del nacimiento de María el 8 de septiembre del año 250, y que luego pasó esta fiesta a la Iglesia Universal. Vi también que los ermitaños, juntos con el peregrino, escudriñaron la gruta de Elías buscando la capilla murada de María. No era cosa fácil encontrarla, pues había muchas grutas de antiguos ermitaños y de los esenios, entre jardines y huertas agrestes, donde aún crecían hermosas frutas. El vidente dijo que trajeran a un judío, y la gruta de la cual el judío fuera arrojado afuera sería la señal de que ésta era la de Elías. Le fue dicho esto en una revelación. Tuve luego la visión de cómo buscaron a un viejo judío y lo llevaron a las grutas del monte, y cómo éste era siempre arrojado afuera de una gruta,
que tenía una puerta angosta amurallada, a pesar de que él se esforzaba por entrar. Por este prodigio reconocieron la gruta de Elías, dentro de la cual encontraron otra segunda cueva amurallada que había sido la capilla donde el profeta había orado a la futura madre del Salvador. Allí dentro hallaron huesos sagrados de profetas y antiguos padres, como también biombos tejidos y utensilios que habían servido antiguamente para el servicio divino. El lugar donde estuvo la zarza se llama, según el lenguaje de la región, Sombra de Dios, y es visitado por los peregrinos, que se descalzan antes. La capilla de Elías estaba hecha con hermosas piedras de colores y floreadas. Hay en las cercanías una montaña de arena rojiza, en la falda de la cual se cosechan hermosas frutas. (13) Oraciones para la fiesta de la Navidad de María. Vi muchas cosas relacionadas con Santa Brígida y tuve conocimiento de varias comunicaciones hechas a esta santa sobre la concepción inmaculada y la natividad de María. Recuerdo que la Virgen Santísima le dijo que cuando las mujeres embarazadas santifican la víspera del día de su nacimiento, ayunando y recitando con devoción 9 veces el Ave María, en honor a los 9 meses que ella había pasado en el seno de su madre, y cuando renuevan con frecuencia este ejercicio de piedad en el curso de su preñez y la víspera de su alumbramiento, acercándose con piedad a los sacramentos, lleva a ella estas oraciones ante Dios y les obtiene un parto feliz, aunque las condiciones se presenten difíciles. En cuanto a mí, se me acercó la Virgen y me dijo, entre otras cosas, que quien en el día de hoy por la tarde recite con devoción 9 veces el Ave María en honor de su permanencia de 9 meses en el seno de su madre y de su nacimiento, y continúe durante 9 días este ejercicio de piedad, da a los ángeles cada día 9 flores destinadas a formar un ramillete que ella recibe en el cielo y presenta a la Santísima Trinidad con el fin de obtener una gracia para la persona que ha dicho esas mismas oraciones. Más tarde me sentí transportada a la altura, entre el cielo y la tierra. Debajo estaba la tierra oscura y esfumada. En el cielo, entre los coros de los ángeles y santos, vi a la Santísima Virgen ante el trono de Dios. Pude ver construir para ella, con las oraciones y las devociones de los fieles del mundo, 2 puertas o tronos de honor que crecían hasta formar iglesias, palacios y ciudades enteras. Me admiró que estos edificios estuvieran hechos totalmente de plantas, flores y guirnaldas, expresando las diversas especies de la naturaleza y el mérito de las oraciones, dichas por los individuos o por las comunidades. Vi que para conducirlo hasta el cielo, los ángeles y santos tomaban todo esto entre las manos de quienes decían tales oraciones.